Tema 40. El origen de la vida y la destrucción de un fraude. Este tema seguramente muy diferente a todo lo publicado. Quizás a la ligera podría ser juzgado como poco espiritual, pero la verdad es que tiene un trasfondo lo bastante espiritual, tanto que exalta la obra portentosa del Dios Todopoderoso, el creador de todo lo visible y lo invisible. Hay términos o procesos que no entendemos, pero realmente eso carece de total importancia. Lo realmente importante es el cuestionamiento de varios científicos sobre creencias científicas basadas en teorías naturalistas con nada de soporte científico, pero que paradójicamente muchos centros de estudio académico a nivel internacional siguen enarbolando la bandera evolucionista, dando la espalda a descubrimientos científicos en los últimos 50 años. Durante el desarrollo de este tema, descubriremos algo realmente maravilloso de la obra creadora de Dios. En 1993, el profesor Philip Johnson de la Universidad de California invitó a un grupo de científicos y filósofos de diferentes centros académicos, tales como Cambridge, Múnich y la Universidad de Chicago, para cuestionar la llamada teoría de la evolución de Darwin, que ya llevaba 150 años. El doctor Paul A. Nelson dijo que para la mayoría de los presentes fue un punto de inflexión, pues todos tenían interrogantes sobre la teoría evolucionista, y en esa reunión todos vislumbraron una nueva manera de ver la vida, que nunca antes habían visto por separado. Los científicos de Pájaro Dunes emprendieron un nuevo examen del misterio del origen de la vida, porque cada uno tenía dudas acerca de las ideas evolucionistas generalmente aceptadas. Entre ellos, el bioquímico Michael Behe cuestionaba cómo unos procesos naturales habrían ensamblado las intrincadas estructuras de las células vivas. Dean Kenyon era un biólogo evolucionista que ya no creía que la química, por sí sola, pudiera explicar el origen de la vida en la Tierra. Y Stephen Meyer, Paul Nelson y William Dembski buscaban un nuevo enfoque que pudiera explicar el origen de la información genética codificada en los organismos vivos. Estos científicos y filósofos comenzaron a formular una alternativa a la teoría central de la biología moderna, teoría surgida de la mente de un naturalista británico llamado Charles Darwin. El doctor Dean H. Kenyon sostuvo que esa reunión fue un intenso periodo en su vida. Parecía que había algo intelectualmente muchísimo más satisfactorio que el punto de vista que había mantenido hasta entonces. Dijo que esa reunión le motivó para examinar la evidencia y ver hacia dónde conducía. El doctor Stephen C. Meyer dio ver que eso era más grande que cualquier persona de disciplina. Y fue el inicio de una comunidad de científicos dispuestos a afrontar el misterio fundamental del origen de la vida. El doctor Johnson dice que a veces se pregunta ¿por qué alguien habla de alguna otra cosa? Porque no hay otra cosa más interesante que esto. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿O qué nos trajo a la existencia? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad como un todo? El doctor Paul Nelson expresa: contemplas la increíble diversidad y complejidad de la vida y es inevitable preguntar ¿qué trajo esto a la existencia? ¿Fue simplemente el azar o la necesidad? ¿O fuerzas naturales sin dirección? ¿O hay algo más? ¿Hay un propósito, un plan, el diseño de una causa inteligente? Estas son realmente preguntas fundamentales. En 1831, Darwin, con 22 años de edad, se incorporó a una expedición de 5 años organizada por el Imperio Británico, zarpando de Inglaterra hasta el extremo sur de América del Sur, hacia las Islas Galápagos. En este desolado archipiélago, a 1000 kilómetros de la costa occidental de Ecuador, Charles Darwin pudo observar una extraordinaria variedad de aves, reptiles y mamíferos diferentes de todo lo que había visto antes.
Durante más de un mes, Darwin estudió la vida vegetal y animal, tomó abundantes notas y recogió especímenes. Luego partió para no volver jamás. Durante 25 años desarrolló una teoría que explicaba el origen de las diversas formas de vida sobre la Tierra. En 1859 Darwin publicó un libro titulado El origen de las especies. Su impacto sobre la ciencia y a la larga sobre toda la cultura occidental fue espectacular. Darwin argumentó que toda la vida era producto de unas fuerzas naturales sin dirección alguna, el tiempo, el azar y un proceso que él designó como selección natural. El doctor Paul Nelson anota que durante 2500 años antes de Darwin, la mayoría de los científicos y filósofos destacados, personas como Platón, Newton o Kepler, habían contemplado el mundo como resultado de alguna clase de diseño o plan. Pero con la idea de la selección natural de Darwin se da un giro radical y se pone en movimiento un verdadero cambio en la filosofía científica. Darwin no fue el primero en proponer una teoría sobre la evolución, pero sí fue el primero en proponer un mecanismo naturalista plausible que podía producir un cambio biológico a lo largo de largos periodos de tiempo. Para comprender cómo actúa la selección natural, consideremos las poblaciones de pinzones que Darwin encontró en las islas de las Consideremos las poblaciones de pinzones que Darwin encontró en las Islas Galápagos. 3 especies de pinzones habitan allí y varían sutilmente por lo que respecta a tamaño corporal y la forma del pico. Darwin volvió a Inglaterra con 9 especies de estos pájaros. Según la teoría darwiniana contemporánea, las diferencias en los tamaños y en las formas de los picos son el resultado directo de la selección natural. Un ejemplo que se cita a menudo es el caso de pinzones granívoros. Después de temporadas de intensas lluvias hay abundancia de pequeñas semillas blandas por todas las islas. Los pájaros con picos cortos pueden conseguir alimento con facilidad. Sin embargo, durante periodos de sequía las únicas semillas disponibles están protegidas dentro de cáscaras duras y resistentes que permanecen en el suelo desde el año anterior. En estas circunstancias, solo pájaros con picos más largos y aguzados pueden romper las cáscaras y comer las semillas. Los pájaros con picos más largos viven porque pueden alcanzar el alimento, mientras que otros pájaros no pueden. Así el pico más largo les confiere lo que los biólogos ahora llaman una ventaja funcional. Desafortunadamente, los pájaros con pico más corto mueren porque no pueden alcanzar el alimento. Si las condiciones de sequía persisten, el medio cambia los rasgos de toda la población de pinzones. Con el paso del tiempo, los picos más largos pasan a sucesivas generaciones, porque estos picos capacitan a los pájaros para sobrevivir. Así que la selección natural era una idea convincente. Las variaciones físicas que resultaban ventajosas eran heredadas por generaciones sucesivas. Por medio de este proceso se alteraban las poblaciones y con el paso del tiempo surgirían organismos fundamentalmente diferentes sin ninguna clase de dirección inteligente. Darwin quería explicarlo todo en la historia de la vida en términos de procesos naturales no inteligentes, carentes de diseño, y cuando buscó una explicación, lo que encontró fue que un proceso que podía observar en las poblaciones domesticadas también funcionan en el ambiente natural. El doctor Jonathan Wiles, autor del libro, sostenía que Darwin conocía bien la crianza de animales. Él mismo había estudiado la crianza de palomas y sabía que durante siglos los criadores habían logrado cambios espectaculares en poblaciones seleccionando ciertos ejemplares. Darwin sugirió que este mismo proceso también opera en el ámbito natural. Para Charles Darwin, la selección natural explicaba la apariencia de diseño sin un diseñador. Ya no había la necesidad de invocar una causa inteligente para explicar la complejidad de la vida. De hecho, la selección natural pasó a ser como un diseñador sustituto. En la actualidad, el darwinismo se da por sentado en el campo científico y en el campo académico. Sin embargo, y a pesar de su amplia aceptación, un creciente número de científicos y eruditos, incluyendo los que se reunieron en la Isla del Pájaro, están cuestionando asuntos claves de la teoría darwinista. Cuando nos reunimos en la Isla del Pájaro, naturalmente no estábamos de acuerdo en todo, pero compartíamos una verdadera insatisfacción con el mecanismo de la selección natural y con el papel que se le daba a las explicaciones biológicas, expresó el doctor Paul Nelson. El doctor Nelson explica además
que la selección natural es un proceso real y funciona para explicar ciertas clases limitadas de variación, de cambios a pequeña escala. De hecho, tenemos muchos ejemplos de ello. Para lo que no funciona es para explicar lo que Darwin creía que podía explicar, la verdadera complejidad de la vida. Tenemos un pico de pinzón y luego tenemos el pinzón mismo. Un pequeño cambio frente a la estructura y el origen del organismo como tal. Son fenómenos de escala diferente, son problemas de escala diferente. Y el problema importante para la biología es comprender dónde funciona la selección natural y dónde no funciona y el por qué. La evidencia es muy convincente y todos teníamos la sensación de que si dejábamos que la evidencia hablase por sí misma, nos llevaría en una dirección muy diferente que nos alejaría de la selección natural hacia una conclusión distinta acerca del origen y de la naturaleza de la vida sobre la Tierra. Charles Darwin sostenía, abro comillas, la teoría natural actúa solo aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. Nunca puede hacer un gran salto repentino, sino que ha de avanzar con pasos cortos y seguros, aunque lentos. Cierro comillas. Es realmente interesante observar que cuanto más sabemos del aspecto de la vida y acerca de la biología, tanto más tiene el darwinismo que explicar y tanto más evidente se hace el diseño inteligente. Desde 1988 el Dr. Behe ha investigado sistemas biológicos complejos que parecen desafiar la selección natural. Él explica lo siguiente. Abro comillas, durante muchos años creí que la evolución darwinista explicaba lo que veíamos en biología. No porque yo viera cómo verdaderamente podía explicarlo, sino porque me dijeron que lo explicaba. En la escuela me enseñaron biología darwinista y luego en la facultad y en los estudios de posgrado viví en un ambiente que daba por sentado que la teoría darwinista explicaba la teología y de nuevo no vi ninguna razón para dudarlo. No fue sino hasta hace unos 10 años, alrededor de 1983, que leí el libro Evolución, una teoría en crisis, de un genetista australiano llamado Michael Benton, en donde exponía una gran cantidad de argumentos científicos contra la teoría darwinista, que yo nunca había oído antes, y los argumentos parecían bastante convincentes. En ese momento comencé a sentirme un poco molesto porque pensé que me habían estado guiando por un camino falso. Acá había una buena cantidad de sólidos argumentos y yo había hecho el doctorado en bioquímica, era miembro de la facultad y nunca había oído hablar de estas cosas. Y así, a partir de ese momento, me interesé en el tema de la evolución y desde entonces he decidido que los procesos darwinistas no son toda la explicación para la vida. Cierro comillas. El escepticismo del Dr. Behe parte en buena medida de lo que la moderna biología ha descubierto acerca de la unidad más fundamental de la vida, la célula. En el siglo XIX, en vida de Darwin, los científicos creían que la base de la vida, la célula, era un simple globo de protoplasma, como un pequeño fragmento de gelatina o algo que no era difícil de explicar en absoluto. Esta percepción no cambió demasiado hasta los 50, pero en la última mitad del siglo XX, nuestro conocimiento de la célula ha crecido de manera exponencial. En la actualidad, los potentes instrumentales de laboratorio revelan unos complejos mundos microscópicos, mundos tan diminutos, que un solo dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares, cada una de ellas repletas de circuitos, instrucciones de ensambles y máquinas miniaturizadas de tal complejidad que Charles Darwin no pudo jamás haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas, literalmente máquinas moleculares. El cinetocoro además detecta mecánicamente la tensión. Cuando se alcanza la tensión justa y la posición y el acoplamiento son correctos, todas las proteínas se preparan. Aquí lo vemos en verde. En este punto, el sistema de transmisión de la señal de detención no se ha apagado. En cambio, es literalmente transportado desde el cinetocoro por los microtúbulos por un pequeño motor. Esos son los caminantes. Así es como se ve realmente. Tiene piernas largas, así que puede esquivar los obstáculos y pasar por encima de la kinesia, que son motores moleculares que caminan en la dirección opuesta. Personalmente estoy sorprendido por estas diminutas máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que transforman la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Hay tantas máquinas moleculares en el cuerpo humano como funciones realizan.
De modo que cuando se piensa en el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria, la respuesta inmunológica, todo esto exige una multitud de máquinas. Y cuando las observamos, nos preguntamos, ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria de la evolución darwinista, desde mi punto de vista, es totalmente inadecuada. En 1992, en una serie de conferencias científicas, el Dr. Behe comenzó a compartir sus dudas acerca de la capacidad de la selección natural para construir máquinas moleculares complejas, una de las cuales le llamó particularmente la atención. Decía el Dr. Behe que una vez mirando un libro de bioquímica, vio un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su grandeza. Tenía una región de propulsión, con eje rotor y motor, y me dije, esto es un motor fuera de borda, esto ha sido diseñado. Esto no es un ensamblaje de piezas hecho al azar. La reacción del Dr. Behe no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claramente cuando se amplían 50.000 veces. Los bioquímicos han utilizado microbiografías electrónicas para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Científicos la han llamado la máquina más eficiente del universo. Sostiene que algunas de esas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y que pueden incluso detenerse en seco, en un cuarto de vuelta y cambiar de sentido. Tienen además una conexión fija con un mecanismo traductor de señales que reciben información del medio en que se encuentran. El Dr. Scott Minish, biólogo molecular entre otros, sostienen que al igual que un motor fuera de borda, esos motores del flagelo tienen otras piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas, adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice, y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo la selección natural podría traducir un motor giratorio. Hasta ahora no han podido encontrar ninguna explicación darwinista detallada. Hay que comprender una de las propiedades de las máquinas moleculares que se conoce como complejidad irreducible, que se refiere a la multiplicidad de piezas para la composición de cualquier sistema dentro de una célula, todas ellas necesarias para la función, es decir, si se elimina una pieza, el sistema entonces pierde su función. Las máquinas moleculares plantean un enorme desafío a la teoría evolucionista de la selección natural. Según Darwin, incluso las estructuras biológicas muy complejas como un ojo, un oído o un corazón pueden construirse gradualmente a lo largo del tiempo en pequeños incrementos. Sin embargo, tal como Darwin lo dejó claro, la selección natural solo puede tener éxito si estos cambios genéticos al azar proporcionan alguna ventaja al organismo en evolución en su lucha por la supervivencia. En 1996, el doctor Michael Behe publicó el libro La caja negra de Darwin, en donde argumenta que la selección natural, el diseñador sucedáneo de Darwin, no puede explicar el origen del flagelo bacteriano ni de ningún otro sistema biológico irreduciblemente complejo. En lugar de ello, Behe llegó a la conclusión que la complejidad integral de estos sistemas indica un diseño inteligente. El libro La caja negra de Darwin inmediatamente suscitó controversia. Más de 75 publicaciones, incluyendo algunos de los más prestigiosos periódicos y revistas científicas del mundo, publicaron reseñas. Algunos científicos elogiaron el libro de Behe y otros lo desecharon como poco científico, alegando que Behe había subestimado el poder de la selección natural. Argumentaban que el motor del flagelo podría haber sido construido con piezas empleadas para construir máquinas más simples. El doctor Minish, que llevaba ya más de 20 años estudiando el motor flagelar y por lo tanto su investigación le llevó a cuestionar el argumento darwiniano, en la época de Darwin, los científicos no tenían conocimiento de las máquinas moleculares de complejidad irreducible. Sorprendentemente, Darwin hizo la siguiente declaración, que es una clara advertencia.
abro comillas, si pudiera demostrarse que existe un órgano complejo que no pueda haberse formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Cierro comillas. En biología hay dos grandes interrogantes. ¿Cómo se consiguen nuevas formas vivientes con nuevas estructuras como alas u ojos a partir de vida que ya existe? Y segundo, ¿cómo se originó la vida en la Tierra por primera vez? El filósofo de la ciencia, el Dr. Stephen Meyer, sostiene que Darwin pasó su vida tratando de formular una respuesta a la primera pregunta. Para dicho intento comparó la historia de la vida con un gran árbol cuya base era la primera célula viviente y las ramas, formas de vida más complejas que habían evolucionado a partir del primer organismo primitivo. Darwin trataba de explicar cómo se habían formado las primeras ramas del árbol de la vida, pero cuando trataba de explicar el origen de la base del árbol que representaba el origen de la vida primera, de la primera célula viva, Darwin tenía muy poco que decir. De hecho, en su libro El origen de las especies, ni siquiera habló de cómo la vida pudo haberse originado con base en la materia no viviente. En los últimos años de su vida, Darwin le envió a un colega una carta donde hablaba algo al respecto. Esta decía, abro comillas, en lo que respecta a la primera producción de un organismo viviente, pudiéramos imaginarnos en un pequeño y cálido estanque con toda clase de sales amoniacales y fosfóricas, luz, calor y electricidad presentes, que se formase químicamente un compuesto proteínico listo para sufrir cambios aún más complejos. Hoy, esta materia sería devorada al instante. Pero puede que esto no fuese así antes que se formasen criaturas vivientes. Cierro comillas. En los años 20, Alexander Oparin, un científico ruso, formuló una detallada teoría de cómo eso hubiese podido suceder y la llamó evolución química. Él creía que podía explicar el origen de la vida con las ideas darwinistas. Imaginó unos compuestos químicos simples que se combinaban y recombinaban para formar moléculas mayores, y estas moléculas más grandes se organizaban a sí mismas con la ayuda de variaciones al azar y con la ayuda de la selección natural para constituir la primera célula primitiva. En las 3 décadas siguientes, muchos científicos trabajaron para desarrollar y afinar estas ideas, mientras ponderaban las cuestiones suscitadas tanto por Oparin como por Darwin. ¿Cómo pudo originarse la vida a partir de unos compuestos químicos simples? Un hombre creyó que lo sabía. Desde finales de los años 60 hasta principios de los 80, Dean Kenyon fue uno de los teorizadores químicos evolucionistas del mundo y, como otros en su campo, intentaba explicar el origen de la vida desde un punto de vista meramente natural. En 1969, Kenyon fue coautor de un importante libro sobre el origen de la vida. Kenyon decía, Gary Stadman y yo mismo creíamos que si lográbamos reunir todas las líneas de evidencia empíricas acumuladas desde los 60, nos entusiasmaba la posibilidad de explicar el origen de los principales elementos componentes de la vida. A pesar de su optimismo, Kenyon se enfrentaba con un problema importante para explicar el origen de la vida. Debía primero explicar los pilares esenciales de cada célula que ha existido sobre la Tierra, las grandes y complejas moléculas, llamadas proteínas, que tienen una alta gama de funciones en la célula, desde los requisitos estructurales en términos del andamiaje de la célula, el citoesqueleto, hasta las enzimas donde se procesan moléculas que procesan energía o construyen componentes de la célula. Las proteínas realizan muchos trabajos al interior de la célula, excepto almacenar información genética. Esto se deja para el ADN y el ARN. Kenyon sabía que las proteínas debieron ser tan importantes para la primera vida como para las células vivas actuales. También reconoció la complejidad de su construcción. Hasta los 60, los científicos habían determinado que incluso las células simples están compuestas de miles de proteínas diferentes y que su función se deriva de sus formas tridimensionales sumamente complejas. Las formas irregulares de algunas proteínas les permiten catalizar o desencadenar reacciones químicas debido al ajuste tipo llave-cerradura que tienen con otras moléculas en la célula. Estas proteínas, a su vez, están constituidas por unas unidades químicas más pequeñas, llamadas aminoácidos, enlazadas en largas cadenas. Kenyon reconocía la gran complejidad de estos aminoácidos, tanto que la naturaleza emplea 20 tipos diferentes de ellos para construir cadenas de proteínas.
Los biólogos las han comparado con las 27 letras del alfabeto. Toda esa complejidad, la estructura específica, el ordenamiento y su función está predeterminada por la secuencia de los aminoácidos en la cadena. Son como un muy sofisticado lenguaje de computación, pero ¿qué es lo que hace que todo ello se dé? Durante muchos años, todos esos descubrimientos enfrentaron a los científicos ante este misterio. Kenyon creía que lo podía solucionar. En su libro Predestinación bioquímica, él y su coautor Gary propusieron una sugerente teoría. Abro comillas. La vida pudo haber estado bioquímicamente predestinada por las propiedades de atracción que existen entre sus componentes químicos en partículas entre los aminoácidos en las proteínas. Cierro comillas. Cuando publicaron el libro Predestinación bioquímica, ellos estaban totalmente convencidos que tenían una explicación científica para los orígenes. O sea, que ahora una nueva teoría surgía exponiendo que la vida era inevitable y predeterminada solo por la química, y como siempre, al igual que con Darwin y Oparin, ahora los científicos abrazaban las ideas de Kenyon y Statman. Durante los próximos 20 años, el libro Predestinación bioquímica se convirtió en un bestseller sobre la teoría de la evolución química. Pero 5 años después de la publicación del libro, Kenyon comenzó a dudar de la credibilidad de su propia teoría, cuando uno de sus estudiantes le planteó un contraargumento y él no lo pudo contrarrestar. Kenyon fue desafiado a explicar cómo se podrían haber ensamblado las primeras proteínas sin la ayuda de instrucciones genéticas. En las células vivientes actuales, las cadenas de aminoácidos no se forman directamente por la atracción entre sus componentes, el escenario que Kenyon postulaba para la Tierra primitiva. Cuanto más aprendía Kenyon de las propiedades de los aminoácidos y de las proteínas, tanto más comenzó a dudar de su propia teoría de que las proteínas pudiesen autoensamblarse sin ADN. En el ADN, Kenyon se encontró con una molécula con una propiedad que no podía explicarse mediante procesos naturales. A lo largo del ADN se encuentra una codificación que es la información detallada y precisa para los procesos propios de los aminoácidos. Ese código químico es llamado el lenguaje de la vida y es el conjunto de información más compacto y elaborado al menor detalle en todo el universo conocido. Al final de los 70 fue un ciclo decisivo en su vida intelectual, como científico al no poder explicar científicamente la teoría publicada en su libro. Los nuevos descubrimientos propios y de otros colegas alrededor del mundo terminaron diezmando la ya frágil credibilidad de su teoría. Un nuevo interrogante surgió entonces frente a Kenyon. ¿Cuál era la fuente de la información biológica en el ADN? Kenyon comenzaba a vislumbrar una verdad mucho más grande que satisfacía intelectualmente, al contrario de su teoría de la evolución química, para finalmente concluir que no existía la más mínima posibilidad de un origen evolutivo químico, ni siquiera para la más simple de las células. Para la década de los 70, ya la mayoría de los científicos rechazaba la idea de que la información necesaria para construir la primera célula se produjera por el mero azar y comenzó a encontrar la posibilidad del diseño inteligente de la vida como algo inmensamente atractivo y con mucho más sentido, ya que coincidía con los múltiples descubrimientos de la biología molecular. Kenyon finalmente expresó con gran entusiasmo, abro comillas, uno se queda asombrado al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado, un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligente. El doctor Paul Nelson declara, abro comillas, la ciencia debería ser una investigación en búsqueda de la verdad acerca del mundo. No se debería prejuzgar lo que es verdad. No debería decirse, no me gusta esa explicación y la dejo de lado. Más bien, cuando topamos con un enigma de la naturaleza, deberíamos aplicarle todas las posibles causas que lo pudiesen explicar. Uno de los problemas que tengo con la teoría de la evolución es que excluye artificialmente un tipo de causa incluso antes de que la evidencia haya tenido la posibilidad de hablar. Y la causa que se excluye es la inteligencia. El premio Nobel Francis Crick, investigador del ADN, hace una particular declaración. Los biólogos deben recordar constantemente que lo que ven no fue diseñado, sino que evolucionó. En esa línea de pensamiento, puede decirse que muchos científicos, paradójicamente, contradicen los postulados más simples de la ciencia al negarse a aceptar la inteligencia.
El manual de Dios dice en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y también dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Los mismos científicos han encontrado en el ADN una gran riqueza de información dentro del núcleo de la célula viva. Puede aseverarse que no hay ninguna otra entidad en el universo conocido que almacene y transmita más información y de una manera más eficiente que una molécula de ADN. Una secuencia completa del ADN humano tiene 3.000 millones de caracteres individuales. El ADN es muchísimo más complejo que cualquier programa de computación que el ser humano haya creado, por muy sofisticado que sea. Y para la creación de estos programas computacionales se usa precisamente la inteligencia. Por ello se requieren ingenieros inteligentes. Una ciencia sana es una ciencia que busca la verdad y que deja que la evidencia hable por sí misma. La idea del diseño inteligente es totalmente científica. El diseño inteligente le da verdadero sentido al origen de la vida. Sí, el diseño inteligente da un evidente testimonio de un diseñador inteligente. El Salmo 91:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sabemos que existe un inmenso universo exterior con unos 100.000 millones de galaxias y sabemos también que existe igualmente un inmenso universo que es el cuerpo humano y en su interior se encuentra la célula, sobre lo cual en este video hemos visto solo de manera parcial, pero que nos permite apreciar y quedar maravillados ante la asombrosa, exquisita y portentosa obra del Dios Todopoderoso, cuya inteligencia es infinita. Como lo he descrito en varios videos, lo que existe es algo así como una 100.000 millonésima parte de lo que Dios tiene preparado en su obra creadora. Por eso dice el manual de Dios en 1 Corintios 2, del 9 al 11. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios ha hecho la siguiente promesa en Isaías 65:17. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y las promesas de Dios en él son sí y amén, como lo afirma 2 Corintios 1:20. Gloria, honra y majestad al Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. 1 Corintios 29:11 dice, tuyo son, Señor, la grandeza, el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Romanos 1:20 dice también, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Que Dios les bendiga.